Señor Cárdenas, esta semana se cumplieron 60 años de la gesta patriótica del 24 de abril de 1965, la guerra patria de abril, la revolución de abril y por supuesto también de la invasión norteamericana que ocurrió 4 días después, el 28 de abril de ese mismo año. Es un hecho que debe de ser, debemos de insistir en reconocer a esos dominicanos que ofrendaron sus vidas en defensa de tres pilares fundamentales. El restablecimiento de la democracia en la República Dominicana, el retorno de la constitucionalidad y del gobierno dispuesto del profesor Juan Bosch y la necesidad de que el país encauzara hacia un desarrollo sostenible en base a las ideas de libertad y evitando los atropellos y el autoritarismo. Por esas causas lucharon esos héroes del 24 de abril de 1965. Yo era muy joven cuando eso ocurrió y yo recuerdo perfectamente, era un niño, cuando ese día se acostumbraba siempre el programa Tribuna Democrática. Eso se transmitía a través de radio comercial. Y ese día, en mi casa, era alrededor de la 1 de la tarde, habíamos terminado de almorzar. Mi papá siempre sintonizaba la emisora y se escuchó a Peña Gómez, al doctor José Francisco Peña Gómez, en ese momento, llegar a la cabina del programa, interrumpir el programa normal, la transmisión normal del programa, poner la marcha de la Marsellesa, que es el himno nacional de Francia, y bajo ese toque marcial de esa marcha, pedir al pueblo a lanzarse a la calle a defender la constitucionalidad, dando un paso hacia adelante para enfrentar el gobierno despótico del triunvirato. En ese momento, llamar al pueblo a lanzarse a la calle. Y eso fue algo efervescente. Todo el mundo se lanzó y el pueblo acudió y ahí empezó esto del 24 de abril. Anunció que militares que se habían levantado en contra del gobierno del triunvirato, algunos militares habían sido hechos prisioneros y que los jefes militares también habían hechos prisioneros en el primer regimiento de la Fuerza Aérea Dominicana. Y ahí empezó la Revolución de Abril. Mire, yo quisiera llamar la atención porque esta gesta que se convirtió en guerra patriótica el 28 de abril de 1965 con la intervención norteamericana debe mover la reflexión de los dominicanos y pensar en las nuevas generaciones que no saben nada de esto y que se han olvidado, y se va olvidando la historia, Y en este país nosotros no podemos permitir, si tenemos las condiciones, para que se olvide la historia. Lo que tenemos de ciertas libertades en la República Dominicana se le debe a ese hecho trascendente que marcó la historia del pueblo dominicano y donde muchos hombres y mujeres se enfrentaron a la intervención norteamericana y por otro lado con una consigna clara de la vuelta a la constitucionalidad perdida por el derrocamiento del presidente Juan Bosch. Hoy, más que nunca, se requiere de que los ciudadanos demos un paso y recordemos la historia
y le enseñemos la historia a esos niños que mañana serán los gobernantes de este país. Este pueblo no puede olvidar nunca su historia. Abril de 1965 debe estar siempre presente en la mente de cada uno de los dominicanos. Pero decía algo, hay sectores que están convocando marcha al Parque Independencia, a la zona colonial, donde se significaron importantes enfrentamientos y donde estuvo la sede central del gobierno provisional que encabezó Francisco Alberto Camaño. Bueno, y gente que están utilizando el tema haitiano con un problema histórico nuestro de esa revolución de 1965. Llamo la atención. Y llamo la atención para que no nos dejemos confundir o no se confunda al pueblo dominicano. Mira, y que el pueblo dominicano mantenga los principios de democracia, libertad y soberanía que fueron los ideales de esos hombres y mujeres que enfrentaron su vida por este muchos de ellos murieron en defensa de la República Dominicana. Definitivamente la gran enseñanza de estos acontecimientos es que la libertad se consigue con la lucha. Es que el sistema democrático que hoy gozamos y la situación de estabilidad política y económica se debe a esos esfuerzos de esos héroes nacionales que enfrentaron su vida para que nosotros pudiéramos disfrutar esto. Esto hay que mantenerlo en la memoria histórica. Por eso hay que insistir en las escuelas, a los estudiantes, a la nueva generación, lo que significó la gesta patriótica y gloriosa del 24 y el 28 de abril de 1965. Hay un tema interesante, Cárdenas, que me gustaría que comentar contigo. Esta semana ya quedó constituida definitivamente la nueva Cámara de Cuentas y fue integrada por 5 miembros escogidos por el Senado de la República después de una evaluación de más de 200 candidatos y que quedó ya formalmente encabezada y presidida por la doctora Edma Polanco de Mercedes. La doctora Edma Polanco fue la primera mujer que asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y demostró en su ejercicio como rectora de la universidad una gran capacidad gerencial. Yo creo que hay una serie de fatulencia y dolencia en la Cámara de Cuentas que deben de enfrentarse, porque la situación que se creó con un organismo tan importante, fundamental para el país, para los controles internos, y uno de los esfuerzos que ha hecho el presidente de la República es la transparencia, es que existe una Cámara de Cuentas que pueda responder a lo que hacen las instituciones del Estado, la forma en que se manejan los recursos, de la forma más transparente. Durante la pasada Cámara de Cuentas, durante esos 4 años, el rendimiento fue cero. Fue cero. Entonces yo creo que hay que diferenciar una cosa grande y establecerla bien claramente. Lo que es un empleado del gobierno y lo que es un servidor público. Un servidor público es una persona que asume una posición en el Estado para prestarle servicio a la ciudadanía. Tiene que prestar un servicio, servirle al ciudadano. Entonces, yo creo que esa actuación que hizo la Cámara de Cuentas, esos funcionarios que llegaron ahí,
tomaron posesión, se asignaron salario de lujo con una serie de privilegios y al final no pueden mostrar una sola auditoría que pudieran hacer durante esos 4 años. Sí, pero se aseguraron pensión y se aseguraron retiro. Yo creo que eso hay que enfrentarlo. Hay que denunciarlo como malos ciudadanos, dando un mal ejemplo. Y debe de crearse un mecanismo legal para que esas personas sean sancionadas. Porque se supone que si a ti te contratan para hacer un trabajo, tú tienes que hacerlo. Y si no lo hace, debe ser sustituido y sancionado. Porque usted está cobrando por ese servicio. Porque no hay una vocación de servicio público. Ah, no, se considera un empleado del gobierno. No, pero es el servidor público. Entonces, no es justo que estos señores que integraron la Cámara de Cuentas y que cesaron afortunadamente ahora, queden así, sin dar ningún tipo de rendición al país, sin que nadie les exija por qué no cumplieron con su trabajo y hacerle pagar las consecuencias de esa irresponsabilidad mayúscula. Yo creo que esta nueva Cámara de Cuentas debe reflejarse en ese comportamiento y asumir desde ya ese compromiso de vocación de servicio. Queremos una Cámara de Cuentas que recobre la credibilidad pública y asuma su responsabilidad como ente vigilante institucional de las acciones del Estado, de la gobernabilidad del país. Yo creo que este es el momento de eso y ojalá que esta nueva Cámara de Cuentas se oriente en ese sentido. Yo espero, Osvaldo, que Emma Polanco pueda cumplir con la responsabilidad que tiene ese organismo de hacer lo que otros no han podido hacer para beneficio de la República Dominicana. Yo le auguro éxito a Polanco en su gestión y espero lo mejor de ahí para la República Dominicana. Vamos a una pausa comercial porque hay más en Pulso Nacional.